Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo le doy ahí, ahí estamos. Bueno, arrancamos entonces con la primera clase de este curso sobre biografía antigua. Les agradezco también a quienes a quienes se han conectado. La idea es que hagamos un recorrido por el género tomando como eje a dos autores, que uno va a ser Plutarco y otro Suetonio, como para también tener una breve comparación entre lo que sería el abordaje desde un autor griego y uno romano. Para eso, la clase está organizada en 5 encuentros, de los cuales en este primero vamos a hacer una introducción al género biográfico. Van a ver que esta va a ser una clase bastante eh, teórica. No vamos a llegar hoy ni a Plutarco ni a Cetonio, pero me parece importante que hagamos justamente un recorrido por algo que también les puede venir bien, que es el abordaje más reflexivo al género, dado que es un género que tiene sus particularidades, porque está a caballo entre la historia y la literatura, porque también tiene hoy en día no sé, su supervivencia, si se quiere, pero también hay formatos de la biografía que no son estrictamente la biografía literaria, que es aquella que desarrollan Plutarco y Suetonio. Entonces van a ver que en el curso de hoy, en la clase de hoy, vamos a enfocarnos justamente a esas reflexiones teóricas y recién entonces, la clase que viene, vamos a arrancar con Plutarco, vamos a tener 2 encuentros dedicados a Plutarco y 2 a Suetonio. En principio, yo lo que voy a hacer es sugerirles bibliografía, pero no va a ser bibliografía obligatoria, por supuesto, o sea, es parte de eh, lo que implica este tipo de cursos, que es el hecho de que ustedes se lleven insumos, materiales para sus propias carreras, para sus propios intereses, y desde ese punto de vista, la idea justamente es que yo voy a poner a disposición material que espero que les sirva, pero no es que voy a estar pidiéndoles que esa bibliografía secundaria la lean. Sí, eventualmente lo que voy a compartir o les voy a pedir, pero va a ser, les prometo muy corto, que por ahí tengan leído algunas páginas de alguna biografía de las que justamente la idea sería comentar acá, más que nada para tratar de que en el momento del análisis más puntual de los textos, bueno, no sea yo sola la que haga los comentarios, pero insisto, eso no va a ser un requisito. Claramente van a aprovechar mejor el curso si efectivamente lo hacen. Pero bueno, por ahora, en la clase de hoy, ya les digo, nada más que vamos a hacer esta introducción teórica. Así que yo lo que sí voy a dejarles ya es un link que después también lo voy a dejar en el chat, que es un sitio web que armé para este curso. Entonces ahí tienen subidas, por un lado, bueno, las unidades que corresponden al curso y voy a ir subiendo ahí a medida que vayamos trabajando los materiales. Hay algo ya subido, o sea, no está del todo completo, pero ya están subidos, por ejemplo, bibliografía general sobre la unidad uno que lo que vamos a ver hoy está subido, entonces a medida que vaya avanzando el curso, yo les voy a ir sugiriendo que se metan acá y que revisen ese material. Es material, como les digo, de consulta. Así que eso ya lo tienen ahí en el chat. Em, y bueno, ahora voy a compartir pantalla porque vamos a arrancar la presentación. Eh, Dado que somos pocos, podríamos perfectamente establecer una dinámica que esta va a ser una clase más bien expositiva, pero si tienen algo que comentar, que además de las preguntas, por supuesto que si surgen, las hagan. Y traten de no usar el chat porque justamente cuando uno está compartiendo no siempre es como entre la computadora, la, el Zoom, lo que está compartiendo uno, el chat, se hace como medio lío, así que no tengo ningún problema de que me interrumpan a medida que voy hablando, o sea, no es que me interrumpan todo el tiempo, sino si en algún momento amerita alguna pregunta, algún comentario, también puede ser, eh, háganlo directamente abriendo el micrófono. Así que bueno, voy a arrancar compartiendo pantalla
que espero que estén viendo. Cualquier cosa me avisan. Yo, en principio, lo que espero que esté sucediendo es que estén viendo en grande la presentación. ¿Se ve en grande la presentación? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, eh, entonces, esto va a ser la primera clase, ¿no? O la primera, sí, es la primera clase, pero iba a decir la primera unidad de el género biográfico en la antigüedad, una aproximación a partir de la obra de Plutarco y Cetonio. Y yo voy a comenzar por algo que implica algo así como romper el hielo, que es el hecho de definir biografía. Y a la hora de definir biografía, les traje algunas de las definiciones de autores consagrados en la disciplina que han en general dado cuenta de lo que para ellos es biografía, respecto de lo cual van a ver algunas definiciones que ustedes me dirán que son bastante obvias o algunas por ahí discutibles, pero en principio van a ver que tiene sentido como mínimo arrancar con una aproximación a la definición, porque hay algo de problemático siempre en este género. Entonces, un autor como Stuart tiene un libro que si bien lo ven ahí del año 1928, es viejito, pero es un libro fundamental para el estudio de la biografía en Grecia y Roma, así que lo tomamos como una autoridad. Y aclaro que, bueno, que esta bibliografía la tienen ahí en el sitio web que les compartí. Bueno, Stuart define al género como la historia en prosa independiente de toda la vida de un hombre. Pasamos a otra definición como la de Dille, que es bien sencilla, que dice simplemente que es la descripción de la vida de una persona. Y después, acercándonos a una definición que tal vez es apuntando claramente al género en la antigüedad, tenemos la de Momigliano. Momigliano también tiene un libro que es fundamental para la biografía antigua, puntualmente la biografía, el estudio de la biografía en Grecia. Así que van a ver que voy a hablar mucho de Momigliano en esta clase. Bueno, Momigliano dice que la biografía es un relato completo o parcial de la vida de un hombre, desde su nacimiento hasta su muerte, dirigido por lo general a un destinatario educado y en prosa. Y por último, traigo esta obra más reciente de Thomas Hegg, del año 2012, que también tiene una historia de la biografía en la antigüedad. Y acá define el género como la vida de un individuo, también señala esto, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte, o al menos una parte considerable de este tiempo, representada en una forma oral, escrita o visual. Y me interesa ver por ahí también algo de la forma en la que en la historia se ha definido el género, porque partimos de definiciones en donde en todo caso es lo más neto, lo más sencillo posible, que es describir una vida o la historia de una vida, pero fíjense que ya Stuart da cuenta del hecho de que para que una obra sea considerada del género biografía tiene que ser una historia de vida, pero independiente. Y esto va a hacer alusión al hecho de que el género biográfico tiene antecedentes, que son los que vamos a ver hoy, es decir, obras o manifestaciones literarias, pero también visuales, que hablan, que nos hablan de las vidas de los hombres, sobre todo el masculino, pero no necesariamente son independientes porque tal vez forman parte de una obra histórica en donde se hace un resumen de una vida. Eh, entonces, y el hecho de que sea en prosa también es relevante porque como género literario, en principio, la biografía como género se define por estar en prosa y esto se opondría tal vez a manifestaciones poéticas en donde muchas veces los autores hablan de sus propias vidas, por ejemplo, o hablan de las vidas de otros, pero justamente al ser poéticas carecen de otra característica que va a ser fundamental en la biografía, que es su verificación en cierto punto en un anclaje real. Entonces, el hecho de que sea en prosa la une más a un tipo de texto en oposición al poético. Por ese lado iría la importancia que esté en prosa. Y después Momigliano da cuenta de que ese relato de la vida es desde el nacimiento hasta la muerte, eh, que eso ha traído bastantes problemas también, porque vamos a ver que un problema de la biografía antigua es el hecho de que por algo tan sencillo como el hecho de que los autores antiguos que escriben biografías no necesariamente tienen documentación
para hacer el relato completo, y en general lo que les falta de fuentes para recabar, para narrar una biografía en general, es el inicio de esa vida, o sea, la etapa de niñez, ahí el hecho de que Momigliano defina como relato completo desde el nacimiento a la muerte es un poco problemático para algún abordaje del género. Y por último, rescato de la definición de Hegel el hecho de que él no lo restringe a lo escrito, no lo restringe a la literatura, da cuenta de la posibilidad de que las biografías tengan un formato oral, así como un formato visual, porque ahora van a ver que algo de esto les voy a traer también para que lo reflexionemos. Entonces, no estoy cerrando una definición, simplemente les estoy trayendo algo ya de lo que es la discusión. Y arranco también, para que ya por lo menos nos vayamos metiendo en tema, una gran división que se hace del género biográfico en la antigüedad, que es la de establecer que existen dos tipos de biografías en la antigüedad. Y justamente esos dos tipos de biografías están asociadas a nuestros dos autores, a Plutarco y a Suetonio. ¿Que son cuáles? Por un lado vamos a tener la biografía peripatética, y por otro lado vamos a tener lo que la crítica va a llamar la biografía alejandrina. Entonces, ahora vamos a definir una y otra, y esto por lo menos nos va a dar el marco para que cuando ya la semana que viene nos metamos en nuestros autores, esto lo tengamos por lo menos pensado. A ver, quien adopta esta clasificación, esta definición es Friedrich Leo, que tiene esta obra que es del año 1901, también muy viejita, que está en alemán, no tenemos la traducción, que es sobre la biografía griega y romana respecto de su forma literaria. Y lo que hace Leo justamente en esta obra es definir, como además de definir el género, da cuenta de que existe para él dos modelos, y por muy viejito que sea este libro, por muy viejita que sea la clasificación de Leo, les prometo que hoy en día todo el mundo, aunque sea para criticarla, la va a seguir. Y entonces por eso también nosotros la vamos a incorporar. La podemos criticar también, pero en principio siempre es útil partir de una clasificación. Bueno, vamos a la biografía peripatética. La biografía peripatética se caracteriza a grandes rasgos como una biografía de tipo histórico, es decir, tiene como objeto de estudio principalmente a personajes de tipo histórico. Suele estar organizada de manera cronológica, que ustedes dirán, esto es un detalle que en principio no me dice nada, porque si es una biografía que es del inicio de la vida de alguien hasta la muerte, claramente va a tener el orden cronológico. Bueno, vamos a ver que no. Vamos a ver que sin exabruptos, la biografía alejandrina no está organizada cronológicamente. Ahora vamos a ver por qué. Esta lo que sigue claramente es que la ordenación de los capítulos, en principio, responde a las diferentes etapas de la vida de esa persona. Los primeros capítulos son si está la información cuando nace, o por ahí se remonta a sus antepasados, a la niñez, a la paideia, es decir, a la educación del personaje, después la etapa de juventud, después la etapa de reconocimiento público, generalmente depende del personaje que sea, va a tener más o menos capítulos, y después finalmente la muerte, ¿sí? Ese es el orden cronológico. Vamos a ver ahora qué pasa con la alejandrina, que es diferente. Y yo decía, por ser justamente de tipo histórico, son los políticos, sobre todo los personajes que más aparecen en este tipo de biografía. Políticos generales, por supuesto, entran en esta categoría también. No tenemos un término para político en la antigüedad, así que nos valemos por ahí de sinónimos también, ¿no? Y después, un rasgo, pensando en su forma literaria, es el hecho de que es un tipo de texto que tiene cuidado literario. No tenemos que pensarlo, por supuesto, en términos eh, eh, como, a ver, por ejemplo, como el cuidado literario que puede tener un poema, pero sí que hay cierto trabajo del autor para que quede bonito aquello que ha redactado. Y desde ese punto de vista, lo que tenemos que pensar es que eso está en función de que va a ser un público amplio el que lea esto. Entonces tiene que tener ese atractivo para ese público en general. Y
Esto último que señalo es el hecho de que suele haber algo así como reflexión moral, reflexiones filosóficas en este tipo de biografías. Vamos a pasar ahora a la biografía. Puse el suspenso de quién es quién todavía, no llegué a decir quién representa cada uno de los modelos, pero bueno, si ya algo han leído de biografía, supongo que ya lo estarán adivinando. Ahora al final lo develo. Biografía alejandrina. Esta es una biografía que se la suele definir como una biografía científica. Y acá está lo que les señalaba en oposición al orden cronológico de la biografía peripatética, porque la biografía alejandrina va a tener un orden temático. Y entonces aclaro con esto, ¿qué quiere decir este orden temático? No es que va a arrancar la biografía con el medio de la vida de esa persona o con la muerte y después va a seguir con la niñez. No estamos hablando en esos términos. Pero sí prima un orden temático que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, se redactó o se narró, mejor dicho, toda la vida del personaje y tal vez en los capítulos en los que está hablando de la época de madurez y a cuento de algo que tiene que ver con la erudición del personaje, estoy siendo acá usando un ejemplo vacío sin pensar en nadie en particular, el autor se le da por hablar de la educación de ese personaje. Entonces, al hablar de la educación del personaje, le dedica 2 capítulos, 3 capítulos, por ahí vuelve a la niñez ahí, porque el periodo de niñez es el periodo de educación. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, eso, 2 o 3 parágrafos asociados con ese tema. Lo mismo podríamos decir de la vida amorosa de un personaje que de repente se está hablando de algo en concreto, el orden de base es cronológico, pero cuando habla de una relación sentimental del personaje, bueno, se detiene en eso y ahí está el orden temático. Otras veces el orden temático es más violento todavía, es decir, vienen varias secciones temáticas, por ejemplo, esto se da mucho hacia el final de una biografía, antes de la muerte, como que el autor a último momento decide ir poniéndonos la información, bueno, ahora tengo que hablar de sus viajes, ahora tengo que hablar de su vida amorosa, y así hacia el final, como para cerrar distintos aspectos de esa vida. A eso me refería con la distinción entre orden cronológico y orden temático. Después, algo que también se opone entre la biografía peripatética y la alejandrina es a quienes está biografiando. Y en principio tendremos que decir que la biografía alejandrina está dedicada a poetas y artistas. Y esto es una gran diferencia con la biografía de los políticos que vimos para modelo de la peripatética. Y acá también hay otra diferencia en relación a ese cuidado literario de la peripatética que estaba asociado con el hecho de que había un público amplio en el que se estaba pensando, al que uno tiene que cooptar, y la literatura y el embellecimiento literario está en función de eso. Acá no. ¿Por qué? Porque se cree que justamente el nombre, ahora vamos a repasar igual porque recibe estos nombres y todo, pero se cree que este tipo de biografías eh, es la que circulaba en el periodo alejandrino, en la biblioteca, en el museo, en donde, además de hacer ediciones de textos antiguos, los autores se dedicaban a hacer comentarios y además eh, dar cuenta de las vidas de esos autores en el inicio de las ediciones. Entonces, se cree que estas biografías eran la introducción para las ediciones de estos textos de época alejandrina. Y por ese motivo es un público experto el que la va a leer, no es un público amplio, es un público experto. Y eh, así como entonces el énfasis va a estar en el hecho de que es un material de estudio, si se quiere, son más bien los aspectos eruditos los que van a aparecer o sea, en la reflexión que aparece en estas biografías, no tanto los aspectos morales o filosóficos. Y entonces acá ya voy marcando de quién es cada uno, ¿no? La biografía peripatética tiene como su máximo representante a Plutarco y la biografía alejandrina tiene como su máximo representante a Suetonio. Acá puse 2 grabados de la crónica de Nuremberg que suelen ser bastante arquetípicos para referir a la imagen de Plutarco, la imagen de Suetonio, van a volver a aparecer en otras diapositivas, así que me entró un poco de luz. Así que ya les voy presentando incluso hasta estas imágenes. Y entonces,
Tenemos presente esto que dice Leo, como les digo, para tenerlo de marco, no necesariamente todas a ver, las biografías que podamos pensar de Plutarco se avienen a este modelo. Eh, Porque, por ejemplo, Plutarco tiene biografías que están dedicadas no a políticos, sino, por ejemplo, a eh, autores o a personajes que estarían más del lado de lo erudito, por ejemplo, un Demóstenes. Y lo mismo para el caso de Suetonio, que esto es interesante como problema metodológico, que es que ustedes me dirán, nosotros vamos a hablar de Suetonio las vidas de los 12 Césares, entonces, ¿dónde está acá esta, esta clasificación de las vidas de los poetas o artistas? Bueno, Leo toma el hecho de que Suetonio tiene perdida esta obra sobre los autores de literatura que se ha perdido, ¿sí? Entonces, lo que dice Leo es que él advierte que esta biografía alejandrina es la que en principio se reconstruye, como les decía, para la Biblioteca de Alejandría y para el museo, y que Suetonio sería su exponente a partir de esta obra que no tenemos. Es un tanto, por eso les digo, es un tanto desafiante en algún punto creerle a Leo o seguir la clasificación, pero van a ver que nos puede servir, como les decía, como marco. Y no lo mencioné, pero la biografía, ahora lo voy a retomar. La biografía peripatética tiene este nombre porque Leo la asocia con la actividad erudita llevada a cabo por la escuela de Aristóteles, que es el perípato, de modo que lo que Leo entiende es que la principal actividad, desde el punto de vista de lo que nos involucra para la biografía del perípato, era justamente el recabar una serie de informaciones de políticos, de hombres destacados de la vida política griega, y que eso se compilaba y tenía circulación. Ya les digo, es polémica la clasificación, pero la vamos a tomar después, si quieren, para discutirla, para cuestionarla. Y entonces, lo que les voy a presentar ahora, antes de arrancar con el panorama histórico del género, es algo de bibliografía sobre el tema que la tienen en la sección correspondiente del link que les acabo de compartir. Acá les pongo libros, habría algunos más, pero bueno, libros que me parece que como introductorios al género biográfico pueden ser muy útiles. Acá aparece el libro de Momigliano sobre el desarrollo de la biografía en Grecia. Después tenemos este libro de Mossman, el que está al lado, que es sobre los límites de la biografía antigua. Este por ahí es un libro que sirve sobre todo cuando uno ya tiene bastante más trabajado el género y quiere ir a los problemas. Entonces acá aparece, me parece que es un buen insumo. Después Gentili también tiene un texto sobre la biografía antigua y el pensamiento antiguo. Estos dos libros de Temerman son más, si se quiere, más novedosos, más recientes, y van a ver que yo ahora, o sea, está tanto el manual de Oxford sobre la biografía antigua, como este otro libro que se llama Escribir biografía en la antigua Grecia y Roma, algo de las reflexiones que de Temerman acá introduce, lo voy a retomar hoy día. Después tenemos este libro de Fletcher sobre las vidas creativas en la antigüedad clásica, porque si bien no es estrictamente sobre las biografías que nos van a interesar a nosotros, que son las de Plutarco y Suetonio, habla sobre todo de algunos problemas que implica trabajar con biografías que están al límite de lo ficcional, y me parece que como abordaje metodológico también nos puede servir, porque mucho de ficción tiene también Plutarco y mucho de ficción va a tener también Suetonio. Así que ahora lo vamos ahora en esta clase vamos a reflexionar sobre algo de esto. Así que les puede servir de insumo. Y después el libro de Hegel sobre el arte de la biografía en la antigüedad, me parece un muy buen libro, también introductorio, bastante más completo que el de Momigliano, que es como la otra gran obra con mayúsculas, y es una autoridad también. Así que sobre todo el de Momigliano y el de Hegel para arrancar, o el libro de Temerman,
eh, pueden ser útiles. Y entonces les decía, yo voy a hacer ahora una historia del género biográfico. Voy a basarme, van a ver que, sobre todo en el mundo griego, por una cuestión de antigüedad, después al mundo romano, cuando lleguemos a la parte romana, van a ver que muchas de las cosas las voy a parangonar porque hay fenómenos compartidos, ¿sí? Así que bueno, arranco con la historia del género biográfico y para eso voy a hacer una periodización que les pongo acá en cuatro, basándome sobre todo en algo de la clasificación de Momigliano, en algo de lo que también señala Stuart. Es una clasificación que en principio para mí es operativa eh, y me parece que en todo caso es bastante cronológica, así que tampoco es tan cuestionable. Punto. A ver, primero vamos a hablar de los antecedentes del género. Entre los siglos séptimo y quinto no tenemos desarrollo de lo que podríamos llamar una biografía con todas las letras, de acuerdo a las definiciones que dimos al principio. Entonces, acá es donde digo, bueno, son antecedentes, no es una biografía propiamente lo que vamos a tener entre el séptimo y el quinto antes de Cristo. Para el siglo cuarto antes de Cristo empieza a haber en el mundo griego lo que vamos a llamar experimentos biográficos. Textos que, como algo fui sugiriendo previamente, tal vez incluyen en un objetivo más amplio un cachito de una biografía. O textos que son elogios o que son invectivas, pero que no llegan a ser una biografía porque no tienen como objetivo narrar la muerte de un individuo de su nacimiento hasta su muerte. Entonces ahí también eh, hago esa salvedad, pero vamos a tratar de verlos como antecedentes de la biografía. Después, entre el siglo cuarto y el siglo tercero, va a aparecer ya lo que habíamos mencionado, que había estudiado Leo, como los orígenes del género, que son las experiencias del perípato y de la Biblioteca Alejandría, el helenismo, ¿sí? Entonces, acá ya, si bien no tenemos del todo los materiales, porque tenemos muchas obras perdidas, eh, por lo menos la configuración de la biografía está más cercana a la definición o las definiciones que habíamos dado al principio. Y después, entre los siglos I y III después de Cristo, la consolidación del género en época imperial. Y esto en realidad, cuando hablo de consolidación del género, suena horriblemente teleológico, son expresiones que a uno como investigador le gustaría evitar porque suenan a, bueno, como que hay algo así como un fin último de lo que es el género, pero yo acá me refiero más que nada a consolidación, al hecho de que tenemos obras literarias que se llaman bios o wita. Entonces, ya eso nos habla de que hay un nombre que se le asigna a este género, independiente de otros géneros, y que además tiene una gran circulación. Entonces, cuando hablo de consolidación, me refiero básicamente a eso, no a que haya una forma a la que llega a su perfección para época imperial, sino sobre todo al hecho de que hay autores que reconocen abiertamente que lo que están escribiendo son vitae o bioi, ¿sí? Y en ese sentido es que sí se puede hablar de un género independiente a estas otras manifestaciones anteriores que podían ser polémicas, dudosas, etcétera. Entonces, voy a dar cuenta de estos cuatro periodos ahora, en donde ahí cuando lleguemos al siglo I, o un poquitito antes también, va a aparecer Roma, ¿sí? Pero bueno, Grecia, al ser más vieja, tiene preeminencia en este caso. Bueno, acá tenemos los antecedentes, ¿no? Entre el siglo séptimo y quinto. Y acá tomo una descripción que hace Stuart a partir de este concepto de espíritu conmemorativo. Stuart dice que los antecedentes del género biográfico los podemos rastrear en las prácticas de los antiguos de conmemorar, ¿sí? De ejercer tanto textos escritos como tal vez monumentos para conmemorar en general a los antepasados y sobre todo a los muertos. Y desde este punto de vista, tendríamos como manifestación de antecedentes biográficos las honras fúnebres, las genealogías aristocráticas y
tanto lo que podríamos llamar el elogio a héroes o la narración de temas heroicos en donde los héroes son protagonistas. Los héroes míticos. Acá cuando me refiero a héroes, en principio son héroes míticos. Entonces, por muchos motivos, esto no puede ser una biografía, pero van a ver que ya hay algo de, por lo menos un interés de que esas vidas merecen ser contadas. Vidas que incluso muchas veces van a ser ficticias, porque o van a ser en algunos casos ficticias, en otras míticas. Eso es interesante, ahora lo vamos a conversar. Entonces, respecto de las honras fúnebres, bueno, Stuart y varios estudiosos del tema se remontan al hecho de que contamos con pasajes literarios, como por ejemplo acá en el canto 24 de la Ilíada de Homero, contamos con, decía, la mención a la práctica de honrar a los muertos a partir de un canto que se hace, por ejemplo, acá tienen una vasija, ahora por ahí creo que en la siguiente diapositiva la puse, esto es una prócesis, ¿no? Es una vasija arcaica, en donde ahí tenemos al muerto y junto a él hay sobre todo mujeres que son las encargadas de llevar a cabo sobre todo las prácticas de limpieza del cuerpo, de la aplicación de ungüentos, de perfumes, etcétera, y la de llevar a cabo estos cantos fúnebres, de los que tenemos, por ejemplo, testimonio en la Ilíada. Entonces ahí, además, fíjense que a ver, creo que lo puse acá, sí, esta es la misma imagen, así se ve mejor. En general, ya les digo, son mujeres las que además tienen esta actitud en las vasijas se ve muy claro o esto es una placa, pero en principio las vasijas que también tenemos son similares, ¿no? Lo de agachar la cabeza, incluso como tocarse el cabello como signo de luto. Y entonces lo que señala Stuart respecto de esto es que tanto por los testimonios iconográficos arcaicos unidos a lo que tenemos en textos antiguos, como por ejemplo en la Ilíada de Homero, donde tenemos la práctica de que ante el muerto se celebran este tipo de funerales con cantos y con menciones a partes de su vida, es que Stuart entonces postula que ya en estas instancias funerarias habría algo de este espíritu conmemorativo antecedente de lo biográfico, ¿no? No llegan a ser biografías porque a lo sumo de lo que se hace en estos, acá les puse un texto, después les puedo compartir este material si quieren leerlo. Esta es la traducción de Segala ley, ya no es a lo literario lo que voy acá, sino al hecho de que lo que tienen es justamente la mención, en este caso, a un personaje como Héctor y a qué cosas hizo, si fue padre, si fue guerrero, hijo de quién es, etcétera, ¿sí? Muy poco contenido, pero ya hay contenido biográfico. Y después, en las tumbas también, pensando también en monumentos arcaicos, este es del siglo VI antes de Cristo, la traje a propósito porque no vamos a tener mujeres en estas biografías, o prácticamente muy pocas, es algo que hoy en día nos interpela, porque justamente entonces hay pocas, y esta es una tumba de esta joven, Frasiclea, en donde la, la brevedad del epitafio hace que no haya mucho más, pero sí están los rasgos claves de esa vida y por qué importaría esa vida. Yo traje esta, insisto, solo porque justamente me interesaba que apareciera una mujer, pero en otras inscripciones funerarias va a aparecer la misma idea, la de que se condensa en esas pocas líneas el hecho de que, por qué es importante esa vida, qué le pasó a ese individuo. Y acá, por un lado, la idea de que dice ser llamada doncella siempre tras obtener este nombre de parte de los dioses en lugar de matrimonio. Aparece acá la idea de la piedad religiosa y aparece como marca el hecho de que claramente es una joven, o sea, muere antes de haberse casado, ¿no? Entonces, la poca información que puede condensar estos versos ya nos da una idea de, bueno, el tipo de vida que tuvo esta mujer, que en este caso es muy poco.
porque justamente no se casó. Si se hubiera casado, hubiera aparecido información sobre seguramente o los hijos a los que dejaba, que hay otros testimonios, ¿no? De los hijos a los que deja, del marido, etcétera. Y acá les traigo también, para ir también dando cuenta de la definición que mencionábamos de Hegel, en torno a que, bueno, podemos considerar también aspectos visuales a la hora de recabar cuestiones biográficas. Hay estelas funerarias que incluso sin tener texto expresan o algo de la vida de esos individuos. Acá, por ejemplo, les estoy marcando lo que en principio daría cuenta de la profesión de este señor, que claramente es un zapatero, ¿no es cierto? Entonces, ni siquiera hace falta el texto, ¿no? Se supone, bueno, que ahí hay, en la otra hay una escena doméstica, una escena familiar. En definitiva, insisto, la idea es, siguiendo a Stewart, el hecho de que el contexto fúnebre, el contexto de muerte, activa esta necesidad de poner, ya sea por escrito, ya sea mediante recursos visuales, algo de la vida de esa persona que no está más. ¿Sí? Esa sería la cuestión. Les traigo acá, estos son el siguiente ítem del que hablaba Stuart, que eran las genealogías. Es decir, es muy común que también, sobre todo en las estelas funerarias, aparezcan los nombres de los padres de los individuos. Les traigo una muy rápida, la primera, donde aparece Antistates, hijo de Atarbo. Entonces, hay ese mencionar de quién se es hijo es importante como rasgo biográfico, lo vamos a ver después. Y en la siguiente no puse la traducción porque si lo observan son todas palabras en línea terminadas en omicron y en os, la omicron en época arcaica es lo mismo que una u. Esto es un ditongo, el ditongo u del genitivo. Son todos genitivos de origen, de quién es hijo y nieto y bisnieto, etcétera, este personaje de esta inscripción. Es hijo de, o descendiente de, descendiente de, descendiente de. Entonces, de nuevo, un rasgo biográfico es el de tomar la genealogía como definitoria de esa vida, sería en todo caso interpretable como antecedente de la biografía. Y después, yendo a el ítem de los elogios o las narraciones que tenían como objeto héroes míticos, acá tenemos, en realidad, yo hablé de héroes míticos que pueden ser héroes propiamente, como por ejemplo ahí que le puse un Teseo, pero estos héroes también pueden ser poetas. El poeta como héroe es un tópico que no vamos a desarrollar, pero es un tópico y después también el hecho de que las vidas de personajes ilustres, como podría ser Sócrates, también entra en este uso de lo que estamos denominando, ¿no?, antecedentes de la biografía. A ver, respecto de vidas de héroes, acá apelo de nuevo al hecho de que no necesariamente nos tenemos que basar en en la literatura. Ya tenemos, por ejemplo, que en época arcaica hay una cantidad de imágenes en donde hay en más o menos un orden, no diría cronológico, pero sí de vida, de diferentes hazañas de un personaje, que alguno interpretaría como eh, un relato biográfico. Uno podría, entre comillas, reconstruir la vida de un Teseo, de un Heracles, por ejemplo, a partir de estos episodios, ¿no? Eh, y bueno, lo que va a decir Stuart en relación a esto es que si uno piensa en los cantos, por ejemplo, de la Ilíada, de la Odisea, nosotros ahí que tenemos a un Aedo que canta las hazañas de un héroe. Y entonces lo que se podría postular es que estos Aedos podrían ser, como les pongo acá, los primeros biógrafos, porque narran justamente las aventuras de héroes míticos que tengamos presente que para los griegos antiguos habían existido, en un pasado remoto, pero habían existido. Entonces, lo que para nosotros es mítico, con las características ficcionales que tiene para nuestra realidad un mito, no quiere decir que para los antiguos lo sea, ¿no? Y
Bueno, tenemos varias referencias a época arcaica o sea, bueno, además de la Ilíada, de la Odisea, o sea, tenemos acá la posibilidad de este poeta, por ejemplo, Pisandro de Rodas, que tendría una especie de narración biográfica de Heracles, una Heracleia, perdón. Entonces, ahí hay algo también de posible en focalizar en un héroe particular y dar cuenta de sus hazañas como parte de una apuesta biográfica, como antecedente, por supuesto. Eh, y bueno, lo último que pongo acá en la diapositiva es lo que ya fui adelantando respecto de testimonios no escritos pero visuales. Y tenemos, por ejemplo, acá les traigo el Tesoro de los Atenienses en Delfos, en donde en las metopas aparecen, como les decía recién, estas distintas escenas de Teseo y el Toro de Maratón, y el Minotauro y Escirón, etcétera, etcétera, donde si uno lee esto, lee en el sentido de interpreta esto, perfectamente puede reconstruir una vida de Teseo. Acá lo mismo con Heracles, ¿sí? Y el ciervo y signo, el ganado de Gerión, etcétera, como para ahora rescatar esto de antecedente. Y bueno, lo que ya adelanté, lo de las vasijas, ¿no? Estos Hércules y distintos eh, episodios de su vida en un punto, ¿no? Bueno, y respecto a las vidas de poetas, esto también es todo un terreno, acá es un poco más interesante porque hay bastante más material, pero si uno piensa, existen de Hesíodo, de Safo, de Alceo, de Arquíloco, de Solón, bueno, de Homero, del grupo de los llamados siete sabios, tenemos el hecho de que, como mucha de esta poesía tiene, no toda, pero mucha de esta poesía tiene también algunos tintes autobiográficos, es decir, que como el poeta, sobre todo en la lírica, ¿no? Habla en primera persona, parece un yo, y comenta cosas que plausiblemente podrían sucederle a cualquier ser humano, si dice que lo piensa él o que le pasó a él tal cosa, los antiguos interpretaban que eso era biográfico. Y a partir de eso se fueron creando narraciones, generalmente entendemos que circulaban oralmente, que después pasaron a formar parte de un repertorio biográfico de estos personajes. ¿Y dónde aparece esto? Bueno, en la literatura posterior. Cuando nosotros leemos después, tradicionalmente, que Homero era ciego, por ejemplo, eso era producto de las distintas alusiones a esas biografías reconstruidas sobre Homero. Eh, y lo mismo, insisto, lo mismo va a pasar con Arquíloco. De Arquíloco se va a decir, bueno, que era un mercenario, porque él mismo en su poesía habla de que vino de tal isla, tal otra, y de que le interesa más o menos estar reclinado tomando vino en un bote, que estar luchando, y entonces eso, bueno, habla de que se ve que no era muy heroico, sino que era más bien un mercenario. Bueno, esos detalles, insisto, están habilitados porque los propios poetas en general, sobre todo los líricos, hablan en primera persona, pero esto evidentemente al público lo conmovía de modo tal que después les interesaba fomentar ese tipo de narraciones, ¿no? Y entonces esto daba pie, como digo, a la circulación de leyendas, y esas leyendas de las que no conservamos, no es que tenemos el material de esto, ¿no? Pero son las que fueron nutriendo biografías posteriores. De algunas sí tenemos testimonios. Y acá, por ejemplo, les muestro, sí hay algunas testimonios, o sea, sabemos que existieron. Teágenes de Regio es un autor a quien se le atribuyen vidas de época antigua, o Damastes, que es un nombre al que se le atribuyen al haber creado vidas de poetas y de sofistas, o Glauco de Regio, de quien, insisto, de todos estos solo sabemos por testimonios que pudieron haber compuesto estas biografías, pero no tenemos esas obras, así que ahí tenemos como unas lagunas. ¿Y qué pasa con esto? A ver, yo traje algunos ejemplos por las dudas, para algún desprevenido, pensar acá el caso de cómo los propios poetas habilitan estas lecturas, ¿no? Yo traje algunos pasajes de Hesíodo, donde tenemos mucha información de su vida, y de hecho ha dado tela para cortar, ¿no? Pero primero, en Trabajos y Días, él menciona esto de
a mi padre y también tu padre, ¿se acuerdan que Hesíodo tiene esta disputa con su hermano Perses? Entonces muchas veces las apelaciones en trabajos y días van a estar destinadas a Perses, su hermano, entonces por eso le habla del padre de ambos, ¿no? Eh, Solía embarcarse en naves necesitado del preciado sustento, fíjense acá hay genealogía, y un día llegó aquí, tras un largo viaje por el Ponto, abandonando la Eolia Simen en una negra nave, de nuevo, bueno, la parte genealógica de sus orígenes, no huía del bienestar ni de la riqueza o la dicha, sino de la funesta pobreza que seuda a los hombres, etc. Entonces, primera cuestión, nos habla de sus orígenes, Hesíodo. Después nos cuenta el famoso pasaje de Teogonía donde digamos, tiene este encuentro con las musas, ¿no? Ellas, dice él, las musas, enseñaron una vez a Hesíodo, aquí aparece Hesíodo en tercera persona, ¿no? Un bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino Helicón. Entonces, ¿qué nos dice acá? Bueno, que él era un pastor, si le creemos el hecho de que estaba apacentando ovejas, bueno, él era un simple pastor que le llegó este don de las musas, ¿no? Y después vuelvo yo, perdón, vuelvo yo a contar, a cerrar la biografía familiar de Hesíodo en relación a su hermano, en donde en esta disputa que tiene con su hermano, fíjense cómo le habla, ¿no? Perses, que es el hermano, ¿no? Grábate tú esto en el corazón y que la eris gustosa del mal no aparte tu voluntad del trabajo, preocupado por acechar los pleitos de la hora. Ya nos está hablando de que su hermano está más interesado en ir a, o sea, hacer cosas para beneficio propio en el ágora, probablemente estuviera ahí como, algunos interpretan como comprando jueces, comprando voluntades en su favor en vez de trabajar, que lo dice Hesíodo. Entonces, ¿qué le dice? Resolvamos nuestra querella de acuerdo con sentencias justas que por venir de Zeus son las mejores, repartamos nuestra herencia, o sea, nos habla de un problema concreto que tiene con su hermano, bastante biográfico, si se quiere, ¿no? Entonces, eh, acá es bastante claro. Y después les traigo unos pasajes de Teognis de Mégara, eh, donde poeta que podríamos englobar dentro de lo que es la elegía y la lírica en general. Digo lo de lírica sobre todo porque aparece el yo poético en primera persona. Y es que Teognis no cuenta tanto de su vida como, por ejemplo, lo que vimos recién, que es bastante explícito, hablar desde los padres hasta la propia actividad o hasta problemas con el familiar. Acá Teognis no habla puntualmente de su vida, pero habla de los ideales de su forma de vida, de cosas que a él lo preocupan. Teognis es un gran exponente de este momento en el siglo séptimo, sexto antes de Cristo, en relación a cómo la aristocracia va perdiendo privilegios en pos de la adquisición de derechos de parte de las masas, entonces se va perdiendo ese ideal aristocrático, pero entonces, ¿qué aparece en la obra de Teognis? Bueno, él hablando de, por ejemplo, leo así rápidamente, a un hombre virtuoso es la pobreza lo que más lo somete a su poder, perdón, sí, a su poder, más que la canosa vejez y que la fiebre, o Cirno. Cirno es el Erómenos, el joven muchacho del que Teognis está enamorado y a quien él le da consejos en el marco de este ambiente sin poesía con el que circularía la poesía de Teognis. Entonces, está todo esto, ¿no? El ambiente simposíaco, el amante, los ideales, por ejemplo, el de no hay que ser pobre, hay que ser rico. Salteo un poquitito, voy a 183. Buscamos ocirno carneros, asnos y caballos de buena raza, y todo el mundo quiere que se aparen con hembras de pura sangre. En cambio, a un hombre noble no le importa casarse con una villana, hija de un villano. Entonces, la idea que estoy mostrando acá es que Teognis acá no está hablando puntualmente de cosas que le pasaron en la vida, habla de ideales aristocráticos. Y eso, por supuesto, nos habla de una descripción propia de lo que a él le aqueja, de su realidad, en contra de, bueno, todos estos, yo acá les puse varios sustantivos, ¿no? Él se va a identificar con los Beltistoi, con los mejores, los Eugeneis, los de nacimiento, los Sloi, los Aristoi, opuesto a los de Iloi, a los que son inferiores o poneroi, también podemos traducirlos como también con otros atributos negativos. Él es del de buena raza. Entonces, ¿esto por qué me interesa? Porque también vamos a tener operaciones de lectura de estas biografías que circulaban en la antigüedad, en donde
se creaban historias de estos poetas con la mínima cosa, con el mínimo, con la mínima información que había, ya se creaban historias, ¿sí? Y acá, primero doy cuenta de esta cita para ir cerrando esta parte, de este autor, Shepens, quien señala, cito, la distinción entre obras biográficas y no biográficas puede ser clara para la teoría moderna. Su aplicación práctica a la evidencia antigua, sin embargo, resultó ser delicada, especialmente en las etapas iniciales del desarrollo del género. ¿Ven como que esto que les voy sugiriendo? Nosotros, con la teoría en la mano, con las definiciones de biografía de Mobiliano, de Hegel, etcétera, a este tipo de manifestaciones biográficas no las vamos a llamar biografía. Pero en la medida en la que hay enunciaciones del yo y hay historias de vida de distinta índole, tal vez para los antiguos esto era lo mismo, una vida de un modo que de otro. Y después les recomiendo, no la vamos a poder profundizar, pero así como les mencionaba antes el libro sobre las biografías creativas o las vidas creativas, la obra del, o sea, les puedo citar este libro, pero esta investigadora Mary Lefkowitz es muy prolífica y ha escrito no solo libros, sino también un montón de capítulos de libros, de capítulos y artículos muy interesantes sobre eh, las vidas de los poetas, por ejemplo, y justamente ella es, de hecho, la que habla del poeta como héroe, en esta idea de magnificar a los poetas y que son estos relatos populares, orales, los que lo hacían, ¿no? Ella dice, en ausencia de datos personales específicos, los biógrafos de los poetas antiguos recurrieron a las únicas fuentes disponibles para ellos, la literatura escrita por y sobre los poetas cuyas vidas intentaban narrar. Tal recuperación, entre comillas, de información biográfica requería imaginación. Los biógrafos rastreaban cualquier cosa que pudiera considerarse una expresión personal del poeta, como una reflexión general del coro en un drama, o incluso de un personaje, particularmente si estaba expresada en primera persona. Examinaban cuidadosamente las afirmaciones de superioridad de los poetas sobre la gente común y deducían a partir de estas que los poetas eran figuras heroicas cuyas vidas implicaban enfrentamientos con sus conciudadanos y aislamiento y que por esa razón a menudo morían de forma violenta o extraordinaria. Si lo piensan, tenemos varios ejemplos de muertes así. Eh, Estas biografías eran representacionales o ilustrativas más que históricas en el sentido moderno del término. Los biógrafos no podían decirle al lector quién fue realmente Homero, pero sí podían ofrecer un relato del tipo de persona que podría haber escrito la Odisea, un hombre que había sufrido y viajado extensamente, y aunque no tenían información sobre la vida cotidiana de Eurípides, podían intentar reconstruir el tipo de personalidad que podría haber escrito dramas tan perturbadores e innovadores como Hipólito o Las Vacantes. Esto es genial, o sea, lo que dice Leskovitz es probable que hasta incluso a partir de las obras literarias, ¿qué clase de ser concibió un Hipólito? ¿Qué clase de ser concibió Las Vacantes? Entonces, a partir de eso, tenemos biografías antiguas en donde a Eurípides se le atribuyen una serie de cosas muy inventadas, diría muy, no tenemos, no hay más argumento que las propias obras, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, yo hablaba recién, la ceguera de Homero. La ceguera de Homero no, digo, no es, en principio, no pareciera más que tal vez eh, sí, una extrapolación del personaje de la Edo en su propia obra, que si era ciego, él también, y asociar la ceguera con la sabiduría, entonces Homero claramente era un sabio, bueno, y todo va cerrando y popularmente va circulando. Y después, como punto final, solo sí les señalo que tenemos algunos nombres propios de autores que para el siglo sexto y quinto, fíjense que todavía estamos en antecedentes del género, que habrían escrito obras ya más parecidas a, por ejemplo, relatos de viajes o de tipo, si se quiere, autobiográfico, o panfletos, eh, o sobre algún personaje histórico, que sería, lo que pasa es que no tenemos esos textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Silas Becarianda es autor de un trabajo sobre viajes. Escribió una vida de Heraclides de Milasa. Pero bueno,
tenemos la referencia que escribió esto, no sabemos cómo era. O Ion de Quíos, que también escribió sobre sus viajes, entonces eso sería autobiográfico, pero también escribió sobre viajes de otros, entonces ahí también hay algo de biografía, porque relatar un viaje es contarnos lo que le pasó a alguien. O este Símbroto del que tenemos estos panfletos en contra de Temístocles, ¿no? O Janto de Lidia, que se supone se le atribuye una biografía de Empédocles. Es decir, la cuestión acá es que mucho de este material no está conservado, ¿no? Como conclusión, les cito lo que dice Momigliano. Él dice, al menos hacia el siglo V existe una suerte de creación literaria de tipo biográfico, aunque no tiene presencia en Grecia continental, sino en Asia Menor, y acá están estos autores que les puse recién, como Silax o Janto, y en las islas. Esto es interesante. Hay un fenómeno de biografías creativas que no son del continente. Y después habíamos dicho también como antecedentes del género el hecho de que tenemos para el siglo IV lo que llamábamos experimentos biográficos, ¿no? Entonces, acá tenemos o testimonios, que, o sea, no fragmentos, o sea, no referencias, sino algunos fragmentos de estos textos, pero la curiosidad acá es que no tenemos, esto lo dice Momigliano, a mí me parece muy interesante, no hay en la biografía algo así como una tradición literaria. Así como, doy un ejemplo sencillo, uno sabe de los autores de tragedia, por ejemplo, que un Eurípides tiene o se reconoce continuador de una tradición que es la de sus antecesores como Esquilo o bueno, Sófocles, pero está claro que ahí hay una tradición. En la biografía es muy interesante que no hay tal cosa. Cada vez que un autor, por lo menos de los primeros ejemplos que tenemos, textos parecidos a algo biográfico, eh, cada vez que un autor entonces concibe una obra que parece biográfica, no estaría pensando en nadie como antecesor. Eso es un antecesor biográfico. No hay un espejarse en un biógrafo anterior. Esto con Suetonio y con Plutarco nos va a pasar. No se consideran herederos de una tradición, por lo menos no de tradición biográfica. Sí se van a considerar, por supuesto, después herederos de una tradición literaria, cultural, pero no están inscribiéndose en un género, lo que nos hablaría en definitiva en que tal vez no había género, por lo menos no estaba concebido como tal. Son hipótesis que voy tirando, después las podemos constatar cuando veamos las obras. Eh, y lo que sí señala Momigliano, que yendo entonces ahora al siglo IV, es que estas figuras políticas del siglo IV que van a ir apareciendo tienen una posición distinta a las de otras épocas, va a decir él. La propuesta de Mamigliano es algo así como que aparecen para esta época personalidades tan destacadas que inspiran a los autores a empezar a escribir sobre ellas y que ese sería el impulso de estos experimentos biográficos de esta época, ¿no? Y esto lo aúna Momigliano no solo con estas figuras relevantes, sino con el hecho de que también la filosofía está operando acá, ¿no? Las tendencias filosóficas eh, y la retórica, para decir él, que enfatiza la importancia de la educación individual, la performance, el autocontrol. Hay toda una idea filosófica que también entonces abonaría a la eh, particularización en una obra a un individuo. Y entonces, bueno, cuando yo empiezo a estudiar a un individuo de manera particular y puedo ir desmenuzando los distintos aspectos de su vida, vayan a surgir estos elementos, la educación individual, el autocontrol, cosas que se ponen en relación con estas tendencias filosóficas. Y hay, como les decía, esto es una idea que puede ser cuestionable, pero está esta idea de que la figura de Sócrates, así como tenemos figuras políticas de relevancia, la figura de Sócrates, desde el ámbito cultural, genera un gran impacto en la emergencia de la biografía griega. ¿Por qué? Y bueno, porque hay algo tan sencillo como el hecho de que estamos llenos, bueno, tenemos varias obras que de un modo o de otro tratan a su figura, ¿sí? De distinta índole. Y muchas justamente es su figura y su vida y su forma de vida. Y se trata de llegar a conocer a esa personalidad de un modo o de otro.
No son biografías por todas las cosas que veníamos diciendo, no es una obra orgánica, no es una obra que se plantee ese objetivo, porque nosotros qué vamos a tener para el siglo cuarto cuando hablamos de estos experimentos. Bueno, vamos a tener obras como la de Genofonte, donde en varias oportunidades aparece Sócrates, o vamos a tener a Platón, incluso en la comedia nos puede aparecer un personaje como Sócrates. Entonces, esto es lo que, en todo caso, deja planteado Momigliano, que también lo señala Hegel, que es esta idea de una figura que de algún modo contribuye para el desarrollo de la biografía. Y bueno, yo daba el ejemplo de Genofonte, pero Genofonte, a ver, así como tiene, por ejemplo, obras como Memorabilia o Apología, en donde aparece claramente ahí la figura de Sócrates, después tiene otras obras que son de carácter biográfico, incluso algunas autobiográfico, que nos permitirían ya adentrarnos en esto que decimos de experimentos, como o llamarlo experimentos, ¿no? Entonces, la anábasis, que es la expedición en donde él participa, de Ciro el joven, ¿no? Entonces, eh, este es de carácter autobiográfico, pero después en el Agesilao va a aparecer también, es una narración en donde más o menos se nos cuenta algo de la vida de este rey espartano Agesilao II. No termina de ser biografía porque hay muchos elementos encomiásticos y laudatorios. Después vamos a ver algo de la biografía como un espacio de encuentro entre muchas otras variables de género, el encomio y la alabanza. Pero de su objetivo parece más el de alabar a Gesilao que el de contar su vida realmente, por eso no es biografía, pero la tenemos ahí como experimento, podríamos decir, en términos de lo que venimos planteando, ¿no? Y lo mismo la Ciropedia, ¿no? O sea, habla sobre justamente la pedida de Ciro II, y de nuevo, ven acá lo que importa en todo caso es ese modelo, ¿no? Ese personaje que inspira, y el objetivo parece estar más ahí que en la narración de esa vida, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les traje un pedacito, es el inicio de la Ciropedia, para ya empezar a ver acá algo de los rasgos que después vamos a ver cuando leamos Plutarco o Suetonio. Fíjense cómo arranca. Él dice, se dice que el padre de Ciro fue Cambises, rey de los persas. Este Cambises era de la estirpe de los Perseidas, y los Perseidas recibían su nombre por Perseo. Su madre, esto generalmente se admite, fue Mandane, y esta Mandane era hija de Estiages, rey de los Medos. Todavía en la actualidad, entre los bárbaros se mantiene la tradición en relatos y canciones de que Ciro era muy bien parecido y muy generoso de corazón, muy amante del estudio y muy ávido de gloria, hasta el punto de soportar toda fatiga y de afrontar todo peligro con tal de recibir alabanzas. Tal era la naturaleza física y espiritual que se recuerda que tenía. Esto es el inicio. Después, justo el pasaje que sigue se va a detener a hablar de las formas de paideia de los persas y las formas de vida de los persas. Por eso corté acá. Pero tú vas a retomar después sobre la vida de Ciro. Entonces, fíjense que igual esto de mostrarnos la genealogía, de dar cuenta de los rasgos físicos, de algo de su personalidad, de su naturaleza, es algo que en la biografía de Plutarco y de Suetonio después esto va a aparecer, ¿sí? Entonces, por eso es interesante lo de plantearlo de los experimentos biográficos, ¿no? Y después, siguiendo con la línea de los experimentos biográficos, les muestro acá un panorama para que lo tengan de otros autores eh, que podríamos englobar dentro de esto, como Antístenes, como Isócrates, como Teopompo, como, bueno, Platón, lo mencionábamos recién, o Demóstenes, que todos ellos, no me quiero extender porque creo que el punto ya está claro, pero todos ellos de alguna manera o de otra desde la filosofía, desde la oratoria, desde la historia, van a tener en algunas de sus obras el particularizar en un personaje y contar algo de su vida o describirlo, con mayor o menor tono elogioso. Yo creo que acá, sobre todo para los que son oradores, el tono elogioso es lo que los aparta de llamar a sus obras propiamente biográficas. Así que después este material se los puedo compartir y tienen a disposición todos estos detalles que ahora creo que ya quedó bastante claro. Entonces, cierro con esto. El siglo IV es una época de personalidades fuertes y voluntariosas, pero también una época de exploraciones divergentes y conflictivas de los límites de la vida humana, ya sea en términos de filosofía o en términos de retórica. No voy a meterme en este tema, pero sí voy a
dejar planteada esta inquietud de que autores como Havelock, que hablan de la importancia para esta época, entre el siglo V y el IV, de la introducción en Atenas de la escritura y la eh, mayor difusión de la escritura, también ha propiciado este tipo de indagaciones en la individualidad. ¿Por qué? Porque se pasa de una cultura oral, que en términos de Ong es una cultura en donde el individuo se mezcla con su comunidad. La escritura tiende a ofrecernos mayor posibilidad de indagación de este estilo. Lo dejo porque es una hipótesis interesante, pero no llegamos ahora a reflexionar. Bien, y después, entonces, decíamos que para el siglo cuarto y tercero teníamos a Aristóteles, al Perípato, como el primer espacio colectivo de trabajo con biografías. ¿Por qué trabajo con biografías? Yo acá los puse, ahí lo tienen en el centro de Aristóteles, lo que les puse son diferentes actividades que se considera que se llevan a cabo en el marco de la escuela peripatética de Aristóteles, que no hace falta que las veamos todas, pero a ver, ¿qué se supone que nos importa para la biografía como actividades del perípato? Bueno, recopilaban todo lo que podían. Bien, está esta famosa problemática respecto de qué tipo de biblioteca, entre comillas, con todas las comillas para hablar de biblioteca, tenía el perípato. Es un tema que no está del todo claro, pero probablemente tuvieran algo así, como una biblioteca. De hecho, hay una línea de pensamiento que señala que no es improbable que la Biblioteca de Alejandría se hubiera inspirado en las ideas del perípato para la biblioteca, para la creación de la biblioteca. No lo sabemos, pero lo importante ahora es que lo que hacían sobre todo era recopilar datos. Entonces, para esto Aristóteles tenía sus discípulos y a su escuela, porque ellos iban copiando. Bueno, había tal cosa, había fundaciones de ciudades, bueno, copiemos las listas de ganadores de tal certamen, copiemos las listas de fundaciones, eh, recopilemos narraciones, recopilemos politeia, o sea, constituciones de distintas ciudades. Eso es lo que expone claramente Aristóteles en algún pasaje, ¿no? de su obra, en donde en esta metodología que él introduce de eh, recabar, para la filosofía ahora estoy diciendo, pero de recabar las teorías anteriores y él tener una superadora en un punto, ¿no? Entonces, eso mismo solo lo va a poder hacer con esto, con este tipo de actividad erudita. Y entonces, entre todas las cosas que recopilan, ahora les voy a mencionar algunas, que son las que después van a aparecer en las biografías, por ejemplo, de Plutarco. No en vano, habíamos dicho que Plutarco formaría parte de este grupo de biografías llamadas peripatéticas. ¿Por qué? ¿Qué cosas, entre otras, ahora voy a centrarme en las que importan para la biografía? Anécdotas. Anécdotas de personajes ilustres, por supuesto. Entonces, claro, en Plutarco vamos a ver muchas anécdotas. Entonces, acá hay algo de que ya el perípato venía con este interés de recabar anécdotas de personajes importantes. Proverbios, o los aposténmata, o los gnoma y o la greia. ¿Y qué son estos aposténmata? Ahí lo dejé en griego. Perdón si hay alguno que no manejaba griego, no me di cuenta de cambiarlo. Pero bueno, son todas frases célebres, muchas de ellas cuando las llamamos heiai, porque son frases que a su vez tienen un contenido de tipo didáctico o educativo. Lo de heiai está en relación con el hecho de que son algo que uno puede utilizar para la vida, o gnomai, que son sentencias, lo mismo que descripciones, que pueden ser de distintas cosas. Entonces, ¿yo a qué apelo para que ustedes vean esto? Bueno, a que son elementos que así sueltos, como decimos, si están recopilados como por un motivo de tipo de estudio, como suponemos que funcionaban en el perípato, es una cosa. Ahora, cuando autores después como Plutarco le insertan en las biografías, de repente vamos a tener la descripción de un Alcibíades a partir de una anécdota. Y a veces, ¿qué pesa más? Si la anécdota, que es por ahí de dudoso origen y muy ficcional, o lo que Plutarco, con todas las fuentes que pudo
constatar en donde fue a distintos historiadores de la época, dice, y a veces uno, cuando va leyendo la biografía, le gustó más la anécdota y se queda más con la anécdota. Entonces, esa tensión entre lo que no es del todo cierto, pero después se introduce en la biografía y termina siendo tan importante como lo histórico, bueno, vamos a tener un montón. ¿Y por qué? Y bueno, porque después lo vamos a ver, pero la biografía va a estar todo el tiempo tensionándose entre el hecho histórico, que ojo, porque el hecho histórico, el problema que vamos a tener es que es general, y la individualidad. Esa tensión entre hecho histórico e individualidad es la que atraviesa en general la biografía antigua. Sobre todo, lo vamos a ver ahora en un ratito, por el problema de las fuentes. Hoy en día, una biografía que se haga con personajes, ni hablar de personajes contemporáneos, ya con hablar incluso de personajes del siglo pasado, o un poquitito más lejanos, en donde uno tal vez ya tiene más información de la vida cotidiana de esa persona, o puede acceder a datos concretos de esa persona, qué viajes hizo, qué cosas compró, porque hay archivos de eso, o poder entrevistar a descendientes, a familiares, es una cosa. Ahí yo tengo más constatación histórica, si se quiere, en ese tipo de abordaje actual, o sea, de un personaje actual o cercano en el tiempo. Para el caso de la biografía antigua, a Plutarco lo separan cientos y cientos de años de su objeto de estudio. Entonces, y por otro lado, no había cosas escritas, pensemos de nuevo, es una cultura oral sobre todo, ¿no? Entonces, hay un montón de problemas que tenemos con la biografía antigua que en la biografía moderna, en el sentido de, o biografía moderna en el sentido de a personajes actuales o de los siglos cercanos, son problemas que no tenemos. Eh, bueno, y ahí está. Bueno, y acá simplemente les menciono, que queda registrado, después si quieren les paso este material y lo tienen, nombres de peripatéticos varios de quienes se dice que escribieron biografías. Teofrasto, Heraclides Póntico, Dicearco, Camaleón, Sátiro de Calatis, muchos de los cuales son mencionados por Plutarco. Entonces, acá el valor que tienen estos nombres es que se cree que escribieron, ¿no?, muchas obras que por los títulos claramente tienen que ser biográficas y muchos otros que son importantes porque nos dan también por lo menos la idea de que, como lo cita, por ejemplo, Plutarco, bueno, hay algo acá de Plutarco recuperando esta labor intelectual del perípato, ¿sí? Como fuente al menos. Ya les digo, no vamos a tener a Plutarco reconociéndose deudor de esta tradición, es lo que les digo, eso no va a ocurrir, pero sí los toma como fuente, así que se los voy mencionando. Y ya que estábamos hablando del perípato, no quiero dejar de mencionar a la Biblioteca de Alejandría, aunque ya más o menos describimos la labor erudita cuando definimos a la biografía alejandrina, pero retomo entonces esto para engonar las dos instancias. Por un lado, cuando pensamos en la importancia de los alejandrinos en la biografía, pensamos en esta idea de que, así como editaron textos, su actividad intelectual pasaba sobre todo por copiar y editar con semella, o sea, con signos diacríticos, con cotejo en principio de variantes, con apreciaciones respecto de si una línea o un verso, mejor dicho, de Homero era espurio o no, además de comentarios sobre esas obras, acompañaban a esas obras las biografías de estos personajes. Y por eso decíamos, en general, el interés va a estar acá en los poetas o en los filósofos, si contaban con alguna edición de estos filósofos, ¿sí? Pero la, la, la actividad marco es esta otra, ¿no? Y antes de pasar a, ya pues, porque como el recorrido era cronológico, antes de pasar ahora como lo que decíamos, ¿no? La última etapa, que era la de la consagración del género biográfico, retomo un poquitito, me vuelvo un cachitito más atrás para el caso de Roma, donde lo que vamos a ver son fenómenos similares a los de Grecia. Cuando uno tiene que plantear los antecedentes de la biografía en Roma, también se tiene que remontar a la práctica funeraria. Tenemos lo mismo
bueno, con otros ejemplos, por supuesto. Por ejemplo, para el siglo III antes de Cristo, distintos tipos de epitafios. Yo acá les traje uno, que es el epitafio de Cipión Barbado, donde si uno lee la información que aparece en ese epitafio, elegí esta imagen del epitafio porque es la donde se veía mejor está en blanco y negro, pero la que tenía en colores no se veía para nada bien en la información, las letras latinas. Yo les leo la traducción, pero van a ver que lo que vamos a reconocer acá es lo mismo que dijimos antes de las lápidas funerarias en Grecia. Cornelio Lucio Escipión Barbado, nacido de su padre Gneo, hombre fuerte y juicioso, cuya belleza fue exactamente igual a su virtud, que fue entre ustedes cónsul, censor, edil, conquistó Taurasia, Cisauna en Samnio, sometió toda Lucaria y tomó rehenes. Listo, me dijo en 4 líneas la biografía de este personaje, ¿no? Entonces, de nuevo, si lo pensamos en los términos de Stuart, lo que hay acá es la muerte del personaje activa este espíritu conmemorativo, ¿no? Y acá simplemente voy a dejar señalado esto porque ahora lo vamos a retomar, que no tenemos que perder de vista que hay un rasgo de la biografía que va a estar en la antigüedad muy supeditado a los ideales aristocráticos, porque hay algo tan simple como el hecho de que son los miembros de la élite los que tienen el poder económico para llevar adelante este tipo de monumentos y después el de recibir lo que sea, textos que hablen bien de ellos. Entonces acá también hay algo que va a estar atravesando el género biográfico antiguo, que es el hecho de que eh, son sí, los representantes de la élite quienes sean particularmente homenajeados en ellas. Después esto lo voy a retomar porque hay alguna cosita más que se podría decir. Y después lo otro, también que se suele considerar como antecedente de la biografía en Roma, es la Laudatio Funebris, ¿no? Este tipo de como discursos en contexto fúnebre que se recitaban y que justamente tenían este espíritu elogioso del que veníamos hablando, ¿no? Entonces, ven como que lo que les decía antes, ¿no? Como que el fenómeno en un punto se puede identificar de la misma manera. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente estos elementos elogiosos son los que muchas veces van a aparecer en la biografía y ahí la atención justamente es, bueno, como decíamos antes, para otras obras. ¿De qué se está hablando acá? ¿Se está queriendo contar la historia de este personaje o se lo quiere, eh, eh, o hay otra intención que es más bien la del elogio? Bueno, y yendo ya a cuestiones asociadas con la literatura. En Roma tenemos a un autor que es Cornelio Nepote, del que tenemos en realidad su obra, que es esta sobre de Viris Illustribus, que en general, bueno, a pesar de las distintas traducciones, que son variadas, ¿no? Sobre los hombres ilustres, etcétera. Pero lo importante de Cornelio Nepote es que es la primera obra en donde tenemos una colección de biografías. Y es una colección de biografías en el siglo I antes de Cristo. Entonces, acá ya hablamos con todas las letras de biografía en el caso de Roma. En el siglo I antes de Cristo tenemos a este autor que lo que cuenta, hay varias obras que se le atribuyen, de las cuales no nos han llegado, pero como por ejemplo hay una Agüita Quiqueronis, etcétera, pero lo curioso de la obra que se nos ha conservado de Cornelio Nepote es que son obras de extranjeros las que nos han llegado. Entonces, muchas de las obras de Cornelio Nepote son las mismas o las biografías de Nepote, son las mismas que va a usar Plutarco después, porque va a hablar de griegos y, por ejemplo, Plutarco también. Entonces, como dato de interés, de nuevo, de fuente antigua usada por los autores que nosotros vamos a trabajar, Nepote es una de ellas. Y después, si bien no es del todo una biografía, pero no podemos dejar de señalar que para el siglo I ya tenemos por ejemplo, un autor como Tácito, que tiene su obra agrícola, en donde, si nos fijamos, ¿no? De Vita et Moribus Juliae Agricola, ya tenemos un texto
eh, específicamente dedicado a un individuo particular, como es este el caso. Y ya que estamos con Tácito, vamos directamente a la literatura imperial. Yo a Tácito, o podríamos citar otros autores de historia de Roma que tienen semblanzas muy interesantes de personajes en sus obras, o sea que describen personajes en el medio de su obra historiográfica, pero yo quiero llegar a el punto de, como habíamos hablado antes, de el momento en el que para la época imperial siglo I después de Cristo a 3 después de Cristo, nos topamos con estos autores que muy conscientemente están escribiendo relatos orgánicos de una vida, desde el nacimiento hasta su muerte, y además con el agregado de que son colecciones. Entonces, el formato que vamos a ver de, como les decía, no me gusta la palabra, pero lo voy a emplear ahora, de canonización del género biográfico es el formato de colecciones, ¿sí? ¿Dónde tenemos esto? Bueno, Plutarco, Suetonio, un autor de época posterior, del siglo II y III después de Cristo, Filóstrato. Filóstrato, además de una vida individual, que es la de Apolonio de Tiana, tiene las vidas de los sofistas. Y después Diógenes Laercio, que también del siglo III, también tiene esta vida, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Entonces, hay algo, como les decía, de que en el momento de estudiar el género, el hecho de que sea colección nos sirve para, a partir de esto, poder llegar a esta definición de biografía antigua de modo clásico, con los condimentos que vimos en el principio de la clase. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer un parate acá, en tanto que, como les decía, Plutarco y Suetonio van a ser trabajados en las clases siguientes, y la idea es que antes de arrancar propiamente con estas obras, nos dediquemos a reflexionar sobre la biografía en general. Yo acá no voy a eh, no voy a meterme estrictamente en la biografía antigua, sino que voy a hacer reflexiones generales que me parece que les pueden venir útiles. Y solo hago una última mención, que me había olvidado que tenía esta diapositiva, que como les comparto este material, les aviso que así como esta definición, esta distinción de biografía alejandrina y peripatética tiene algunos problemas que ya señalamos, hay definiciones alternativas, perdón, clasificaciones alternativas que postulan, yo acá les dejo esta diapositiva, que si después la quieren revisar, de Berle, Osley, Geiger, Talbert, Smith, que dan cuenta de otras clasificaciones. Hay tantas clasificaciones como queramos, ¿sí? Más bien de tipo temático, de tipo contextual, o sea, después si quieren las revisan justamente en virtud de esto que decíamos, que tal vez la obra de Leo está un poco viejita y que si bien se va a seguir usando, bueno, algunos han propuesto otras distinciones. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Hago un parate para preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo una muy rápida. Sí. Sí, Bueno, sí, muy concreta. Eh, Comentabas que no hay una tradición en cuanto al género, digamos, que sea recuperada como asumida como tradición por parte de los biógrafos posteriores. Eso incluiría la ausencia de una crítica a quienes escribieron biografías previamente, porque lo pensé, digamos, en el terreno historiográfico y cómo es que la historiografía sí tiene toda una tradición de validar el documento o el texto escrito por el autor en turno, que incluye desprestigiar y señalar y, digamos, pues sí, como parte de ejercicio literario es la crítica a los precedentes o a los contemporáneos con quien no se está de acuerdo. Entonces me surgió la duda si dentro de lo que se conserva de la biografía hay alguna, o la ausencia de tradición implique también la ausencia de crítica a los biógrafos que precedieron. Nada más. bueno, muchas gracias, gracias
por la pregunta. No, la respuesta sería no, pero está muy bien pensado de ese modo, porque efectivamente, si uno piensa en un Tucídides, por ejemplo, o sea, que está como esa tensión con un Heródoto, o, etcétera. De modo que sí se podría pensar, pero no parece ser ese el espíritu de, por ejemplo, voy a hablar ahora de Plutarco, sobre todo, quien es como el autor al que yo más me dedico, por supuesto, porque hice el doctorado con Plutarco, que es el hecho de que el motivo que se eh, podría aducir para pensar en esta no tradición, desde el punto de vista de, efectivamente, de no reconocer esa tradición, es la novedad del género y la no especificidad del género. Hay algo de experimental en la biografía que no, para el siglo I después de Cristo, no parece haber claridad de que se está escribiendo un género tipificado. O sea, no es tragedia, no es historia. De hecho, vamos a ver la semana que viene con Plutarco varios pasajes que son los que se denominan los pasajes programáticos, en donde él tiene que justificar, no escribo historia, sino vidas, por ejemplo. Entonces, su discusión, si se quiere plantear en esos términos, está más con la historia, por ejemplo, y ahí sí reconoce una inscripción en la historia, en lo que yo entiendo que es lo que en análisis de discurso se llama la negación polémica. No escribo historia, dice Plutarco. Ya con decir eso es porque alguien alguna vez podría estar diciendo que lo que escribe Plutarco es historia y criticarlo por eso, porque justamente si él dice no escribo historia, lo está avisando porque seguramente cualquier historiador lo criticaría. Entonces, por ese lado iría el hecho de que lo que yo doy, o entiendo como respuesta a esto, ¿no? O sea, no hay tal cosa como adscribirse en una tradición porque no hay una concepción tan clara de lo que es ese género. Es un género variable, es un género que no está del todo reflexionado. No sé si hay una explicación de por qué, es más largo de pensar, pero en principio la cuestión iría por ahí. Pareciera más una inscripción en la historia y en todo caso una eh, eh, conciencia de que esto es más parecido a la historia, lo que estoy haciendo, y que en todo caso, dentro de la historia, justifico mi lugarcito como biografía. Eso en el caso de Plutarco, que tiene muchas más, o sea, tiene reflexiones teóricas que en Suetonio no están, por ejemplo. Así que iría por ahí la cuestión. No de disminuir a nadie en principio, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bueno, entonces ahora sí vamos a, bueno, por supuesto, si alguien tiene más preguntas, las consideramos. Respecto de reflexiones sobre el género biográfico, yo traje, a ver, esperen que por algún motivo, ahí está. Son varios ítems, no sé si vamos a llegar a todos, pero bueno, llegamos hasta donde llegamos, que yo voy a querer trabajar. Biografía y ficción, biografía e individualidad, biografía e interioridad, biografía y, esperen que estoy moviendo cuando me retraso, así es porque estoy moviendo los cuadraditos de su biografía y la forma de ser, biografía e ideales aristocráticos, biografía e historia, biografía y temporalidad, y biografía y otros géneros literarios. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, eh, pero la idea es dar un panorama de reflexión sobre todos estos ítems. Entonces, respecto de biografía y ficción, yo les traigo acá un autor que es François Dose, que tiene este libro sobre la eh, apuesta biográfica, escribir una vida, eh, que es un lindo libro, o sea, tiene muchas apreciaciones que no van a servirnos del todo para el género antiguo, pero sí para activar algunas ideas generales sobre el género, porque además la mayoría de las veces da ejemplos de biografías modernas, actuales. Entonces, la primera cuestión respecto a la ficción, ¿no? Él dice, el auxilio de la ficción para el trabajo biográfico es en efecto inevitable en la medida en que es imposible restituir la riqueza y la complejidad de la vida real. Esto es fundamental.
pensarlo para la biografía. No es, no hay forma de escribir una biografía sin inventar en algún momento algo. Porque justamente ese eh, objeto de estudio, que es un individuo, para que el lector lo vea creíble, uno va a necesitar como redactor de biografías o escritor de biografías un momento en el que, por ejemplo, no sé, yo a ese personaje lo tenga en una instancia cotidiana, sé, sentado en su casa, por ejemplo, caminando por la calle tranquilo, teniendo una charla con alguien. De esa manera yo a ese personaje lo hago más creíble, lo hago más vívida esa vida. Entonces, es muy poco probable que en algún momento el biógrafo no apele a algún tipo de estrategia de ficcionalización para ponernos a estos personajes en contextos que se nos hagan creíbles. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, justamente en virtud de lo que decíamos antes, tal vez biografiados más cercanos a nuestra época, contamos con eso, porque contamos tal vez con incluso relatos propios a los que uno puede acceder de esa misma persona, pero cuando nos vamos cada vez más atrás en el tiempo y esto no lo tenemos, bueno, hay algo de la ficción que nos va a auxiliar. Y esto en Plutarco, por ejemplo, y en Suetonio nos va a aparecer. Muchas veces cuando uno está leyendo estas obras, uno dice, ¿cómo sabe que, no sé, Augusto estaba adentro de su casa peinándose el cabello? ¿Cómo lo sabe? Bueno, probablemente no lo sepa porque probablemente lo inventó. No podemos afirmarlo del todo, pero hay algo de esa ficción que seguramente de algún modo está operando. Por ahí sabía un poquito y lo demás lo amplía, ¿no? Eh, y también en relación con lo de la ficción, hay algo que es justamente lo de, o sea, Doce va a hablar de dos cánones para la biografía. Uno es el orden cronológico, que permite sostener la atención del lector a la espera de un futuro que devela progresivamente la elaboración de la intriga. Y el segundo canon que establece Doce para la biografía es el de nunca alejarse demasiado del centro. O sea, como mi objetivo es este individuo, yo no me puedo ir al individuo y sus circunstancias, ¿no? Me pierdo en el telón de fondo, dice Doce. Pero entonces, acá me interesa que justamente eso también puede ser una operación ficcional, ¿sí? Porque de nuevo, si yo necesito individualizar a un personaje que es histórico y del que yo solamente tengo información histórica, de la historia con mayúscula, de en qué guerras participó, por ejemplo, bueno, tengo las guerras en las que participó, no lo más cotidiano. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces ese no alejarse demasiado del centro es lo que hace que el biógrafo se meta en terrenos ficcionales. Y lo del orden cronológico, lo mismo, hay una decisión del biógrafo de pararse donde se para. Entonces, bueno, hay una parte en la que, ahora lo vamos a volver a decir esto, hay una parte en la que me puedo detener más, hay una porque tengo más información, en otra menos. Y hay algo de, como dice acá, de generar una intriga. Es por eso la falsa intriga. Ustedes piensan, yo no sé si son lectores de biografías, porque es un género que, bueno, yo siempre que arranco esta clase y esta parte de la clase, suelo preguntar, o no hace falta que me respondan, pero apelo también a si ustedes consumen biografías, más allá de si uno tiene que leer las biografías de Plutarco de Suetonio para un curso o para estudiarlas. Y muchas veces me parece que la respuesta es que el género biográfico a veces uno lo consume hoy en día a través de películas, a través de series. Hoy las plataformas están plagadas de la vida de todo tipo, de Cleopatra, de Napoleón, de Luis Miguel. Hay un montón de personajes que son biografiados y eso se consume mucho, ¿no? Y una de las discusiones es esa, ¿no? La de que no, pero esto no pasó, esto pasó. E incluso de personajes que son muy cercanos, hasta se inventa también. ¿Por qué? Porque hay algo de que justamente hay que sostener la atención del lector. Es un tipo de género que si uno no lo cultiva literariamente y no le agrega estos detalles ficcionales, es un libro de historia y no es lo que estamos leyendo cuando leemos biografía. Estoy simplificando, pero voy a apelar a justamente estas cosas como para dejar activas algunas reflexiones, ¿no? Acá les traigo esta es otra reflexión. Todas estas diapositivas que les estoy dando son las traducciones de las obras de estos autores que están acá, ¿sí? O sea, no las entrecomillé, pero son la traducción de los distintos autores con los libros que les puse ahí, ¿no? Esto es lo que dice de Temerman sobre la cuestión de la ficción. Él señala que en un libro o en una obra cualquiera
de la antigüedad, porque así como Doss trabaja la biografía en general, de Temerman trabaja biografía antigua. El libro del que acá les comparto esta cita es sobre biografías antiguas. Entonces, él dice primero que si uno piensa en cualquier obra de ficción antigua, una novela, por ejemplo, la ficción ahí opera en tanto que es lo que se llama la no referencialidad o autorreferencialidad. Es decir, una obra de ficción crea el mundo al que se refiere por el solo hecho de referirse a él. Esto es justamente, ¿no? El hecho de que uno, cuando narra una ficción, como por ejemplo de una novela, inventa los personajes, inventa los espacios que esos personajes transitan, no inventa qué cosa. Bueno, no inventa, por ejemplo, el contexto histórico. A lo sumo en la antigüedad. En la literatura moderna, sí, uno puede inventar ciencia ficción, por ejemplo. Pero bueno, en la antigüedad lo único que queda, esto lo dice de Temerman, lo único que queda como un anclaje referencial es el marco. Bueno, esta obra transcurre en Roma del siglo I, esta obra transcurre en Bizancio y así, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con la biografía antigua? Difieren de la ficción pura, que sería esta que estamos describiendo, por su imposibilidad de ser enteramente autorreferenciales. No pueden, ¿no? Entonces, al igual que otros tipos de narrativa referencial, como la historiografía, remiten inevitablemente, al menos en cierta medida, a una tradición previa de materiales existentes, aunque estos sean de carácter legendario más que fáctico o histórico. Esto que dice de Temerman es lo que señalamos antes en relación, o parte de eso, en relación a las biografías de los, por ejemplo, de los poetas antes, ¿no? Cuando mencionábamos a Hesíodo, o Arquíloco, o a Safo. Eh, que es que puede haber ficción en la biografía. Y justamente el lector o el receptor de esas biografías antiguas, cuando recibe esas biografías, las recibe con todo ese material previo y no importa si hay ficción ahí. En todo caso, será parte de ese mismo engranaje de ficciones previas y de mitos previos de ese personaje que se está biografiando, lo que opera en su propia lectura. Pero no es imposible que haya ficción. Y después, de hecho, fíjense que quiero llegar a esto, pues dice, las vidas de biografiados cuya historicidad factual es, en realidad, incierta, contribuyen a y se inscriben dentro de una tradición de materiales legendarios comunes o difundidos previamente. Y en este sentido son al menos en cierta medida personajes referenciales, aunque sea por su nombre. Entonces, fíjense qué interesante esto, porque nos anula por completo, y esto es algo que ya venimos señalando, el hecho de diferenciar entre ficción y realidad para la biografía. ¿Qué es algún anclaje en lo real va a haber? Por ejemplo, ¿qué es lo más importante? El nombre. El nombre es lo fundamental. Yo tengo que poder, como lector, reconocer que ese personaje del que me están hablando existió. Si después lo que me cuenta esa biografía es ficcional, ¿con qué cotejo yo que eso es ficcional o no? Bueno, en principio va a haber personajes que son más históricos que otros, entonces un Alejandro Magno tiene mucha ficción, pero tiene bastante de material histórico con el que yo puedo contrastar. Y si no, como lector, ¿cómo verifico yo que esto es una biografía y no un cuentito que me están contando? Bueno, lo voy a verificar con las tradiciones de Homero, que yo ya conozco, con las tradiciones de Hesíodo, que yo ya conozco, con la propia obra del autor, cuando se refiere a materiales, de Terman está hablando de eso, materiales previos que ya configuraron ese anclaje real, que no importa si es ficticio, lo importante es que en esa coordenada cultural opera de ese modo. Y los griegos antiguos creían que Homero tenía tales cualidades y había hecho tal derrotero, un griego antiguo que recibe esa biografía la va a creer si en esos mismos términos se habla de Homero. Si de repente se dice de Homero algo que está por fuera de todo eso, y ahí es donde no sería una biografía, sino que sería Homero en Cangurolandia. O sea, algo que no refleja para nada al autor. ¿Se entiende por dónde va la cosa? Entonces, esto es interesante para que lo pensemos, porque tenemos que suspender cuando leemos a veces biografía este afán que nos lleva a querer leer historia siempre, todo el tiempo. No, porque las biografías de Plutarco tienen mucho de mentira.
bueno, hay que ver, porque si hay un relato de héroes del pasado que los antiguos creían, hay que rescatar ese valor de lo que podríamos llamar una memoria cultural que subyace a eso, para tenerlo. No quiero decir que después creamos que esto es verdad. Yo no soy historiadora, yo soy una licenciada, profesora, doctora, lo que sea, en letras. Entonces ahí también hay algo que aclaro por las dudas, retomo de cuando me presentaron, porque también hay algo ahí. O sea, yo estudio operaciones literarias que pueden servir para la historia. No digo que no, vamos a hablar ahora de eso. Pero primero hay que tener en claro cuáles son las operaciones literarias. Una vez que yo determino, bueno, sí, el autor ficcionaliza, bueno, yo después, como abordando esto desde la historia, puedo tomarlo no sabiendo eso. ¿Sí? Y eso, y después, a veces hay muchas quejas de que Plutarco invente, qué sé yo, pero cuando no hay ninguna fuente en la antigüedad para un tema y la única es Plutarco, todos los historiadores lo usan. Así que me puse a defender a Plutarco. Bueno, y como les decía, el segundo párrafo habla de esto, de los materiales narrativos preexistentes. Entonces, lo que justamente acá compara Determan es la biografía con la novela, que es un poco algo que también Doce hace. O sea, bueno, eh, la, la, la- en una, no sé, cuando yo leo El asno de Oro de Apuleyo, me meto en esa narrativa y creo todo a ciegas, porque me lo está inventando el poeta. Cuando leo una biografía, la que sea, no hago eso, o sea, salvo que sea alguien muy poco instruido, si no, los antiguos que hacían, bueno, ir detectando lo que les decía, qué materiales previos tengo yo de esa personaje, porque hay algo de la lectura de la biografía que está también en la autobiografía, pero no vamos a tener tiempo de ahondarlo, que es, hay algo del pacto de lectura. Hay alguien que va a leer biografía y no va a leer para divertirse la biografía, o puede ser, pero no necesariamente. Muchas veces hay un interés que es el interés de que yo ya conozco a ese personaje previamente y ya voy a leer ese texto con todos esos preconceptos que tengo de ese personaje. Vuelvo a 12 con otra reflexión sobre biografía e interioridad. Fíjense que esto es muy interesante también. A mí me cuesta, bueno, me cuesta, no, es un gran desafío que yo trato de hacer, de implementar una lectura crítica respecto de esto de la obra de Plutarco, es muy difícil. ¿Qué es esto? Dice 12. El biógrafo sufre de una inferioridad en relación con el novelista, en la medida en que no puede revivir la vida interior de su personaje. Está desprovisto por la insuficiencia de fuentes que le permitiría dar cuenta de ellos, mientras que el novelista puede, por su parte, dar libre curso a su imaginación. Esto es muy interesante, esto es lo que les decía, o sea, vamos a tener momentos de las biografías de Plutarco y de Suetonio donde parece que hay interioridad, parece que hay expresión de los pensamientos, y como siempre les digo, ya fui diciendo hoy, ¿cómo sabe Suetonio lo que pensaba tal? ¿Cómo sabe Plutarco lo que pensaba tal? Bueno, esto es algo que se trabaja, porque sobre todo se trabaja intertextualmente, pero bueno, es algo que claramente es una desventaja, dice 12 del biógrafo respecto del, por ejemplo, del novelista. Y después también esto está más pensado para los que escriben biografía, pero miren lo que dice, el biógrafo se sitúa en una relación de mayor o menor proximidad respecto al personaje biografiado, entre la omnisciencia poco propicia, perdón, al género, y la exterioridad total, también inadecuada. Es interesante esto y es muy buena lectura que uno puede hacer tanto para Plutarco como para Suetonio, que son otra clave de lectura respecto de la que piensa 12, pero es un ejercicio que se puede hacer. ¿Cuánto hay de interioridad y cuánto hay de exterioridad? Exterioridad es como si el personaje lo siguiera una cámara, y es lo que les digo. Ahí corremos el riesgo del que hablábamos antes de los cánones de 12, o sea, ahí corremos el riesgo de irnos tanto en el telón que no se vea al individuo. Pero es un lindo ejercicio ver dónde hay interioridad y dónde hay más generalidad, ¿no? Y dice, la biografía presupone en general una empatía y por tanto un traslado psicológico más o menos regulado y dominado. Sin embargo, hay excepciones notorias, eh, como cuando Ivan Kershaw escribe una biografía de Hitler. Pero en todo caso, el biógrafo debe llenar las lagunas documentales, proyectar intuiciones para vincular huellas discontinuas. Me distraje porque había alguien en el chat que escribió algo o es otra cosa. Se debe retirar en unos minutos, Bruno. Perfecto. Bruno, no te saludé, qué pena. Bueno. Eh, eh, bueno, entonces digo, acá está el hecho de que
también se puede pensar a nuestros autores, a aquellos autores con los que vayamos a trabajar, en relación a esto que mencionábamos antes del elogio, de la laudatio, hasta qué punto cuando uno como autor se pone a escribir una biografía, no hay ya una idea de cierta admiración por ese personaje del que se elige hacer una biografía. Él da el ejemplo justamente de esta biografía de Hitler, que dice, bueno, este es el punto límite, o sea, no, nadie puede empatizar con Hitler, pero eh, cuando uno lee biografías llega a un punto, y nos va a pasar con las biografías más negativas de, por ejemplo, en el caso de Plutarco, tiene una biografía de alguien que es completamente reprochable, que para la moral de Plutarco no va, que es, por ejemplo, Alcibíades, y sin embargo, no puede dejar de ver algo de haber algo de admiración en ese personaje. Entonces, esto lo dejo más que nada para la apreciación de tipo personal. Y señalo también, y con esto voy cerrando, el eje de la biografía e individualidad. Ya fuimos señalando algunas cosas. Esto es una reflexión que trae Marcel Schwab en el prólogo de Vidas Imaginarias, en donde es una obra, no sé si la conocen, es ficcional. Él da cuenta de algunos personajes históricos que parece que hubieran existido, pero no. Acá es donde yo les digo lo interesante eh, del hecho, como mencionábamos antes, de que la biografía sí o sí tiene que tener un anclaje real. Bueno, Schwab, así muy borgianamente, si se quiere, lo que hace es contar biografías que si uno las lee, parece que alguien hubiera existido con, con estas características que va dando Schwab y cómo lo va narrando Schwab, pero no existieron. Una especie de biografías históricas, pero apócrifas. Pero me interesa, más allá de recomendarles el libro si no lo han leído, pero esto que menciona, que dice, el arte del biógrafo consiste precisamente en la selección. No tiene por qué preocuparse de ser exacto. Su cometido es crear en un caos de rasgos humanos. Leibniz dijo que para hacer el mundo Dios escogió el mejor entre los posibles. El biógrafo, como una divinidad inferior, sabe escoger entre los posibles humanos el que es único. Y acá también está la cuestión literaria. La biografía es una selección, no hay forma de que no sea una selección. Entonces, lo que vamos a tener son justamente operaciones del biógrafo para decir, bueno, ¿qué me importa de todo este material que yo tengo? Y ahí opera, como les digo, ahí opera la ficción. Y cierro con esto solo por un detalle. Pierre Bourdieu tiene un articulito muy breve que si les interesa, o sea, hoy día ya está como bastante superado en las teorizaciones sobre la biografía, pero justamente se llama así la ilusión biográfica, tienen ahí abajo la referencia, y lo quería unar con lo que mencionábamos antes de lo histórico en relación al nombre, porque Bourdieu en además de otras cosas, pero una de las cosas que señala es el hecho de cómo el nombre propio en una biografía es como la clave de lectura. Él dice, cuando uno pone un nombre, no lo estoy leyendo, pero lo comento más o menos, o sea, cuando aparece el nombre propio, uno se ve forzado a empezar a pensar a ese nombre propio con las notas típicas de un estado civil. Entonces, bueno, ¿dónde nació? ¿Dónde vivió? Si está casado, si tiene hijos, qué trabajos tuvo. Entonces, eso ya moldea algo de esa narración biográfica. Entonces, es ahí interesante que lo que en realidad Bourdieu comenta es complementario de lo que mencionábamos antes. Es decir, la biografía tiende a que la necesidad narrativa cumpla con estos requisitos de identidad, identitarios, que son los que una sociedad impone. Yo, de lo de Bourdieu, lo único que les voy a pedir que tengan presente es que la clave de lectura de la Grecia antigua para el caso de Plutarco y de la Roma antigua del caso de Suetonio. Es decir, esas notas que yo mencionaba recién, que Bourdieu le adscribe al nombre propio, que son el Estado civil, bueno, ¿cuál es el Estado civil para un griego antiguo? ¿Cuál es el Estado civil para un romano antiguo? Entonces, eso es una conclusión que uno saca cuando después de leer varias biografías dice, bueno, qué patrones son los constitutivos de cualquier individuo de esa sociedad. Por supuesto, como Bourdieu es sociólogo, él lo plantea en estos términos, por eso. Y la semana que viene, entonces ahora ya dejo de compartir, la semana que viene, por ahí
retomo algunas reflexiones de estas que no pude dar eh, y retomo con esto y después arrancamos con Plutarco, pero insisto, con todo esto que no está cerrado, ¿vieron? O sea, son como cosas que yo les voy señalando que espero que les sirvan de claves de lectura para cuando abordemos los textos. Bueno, cerramos, por mí cierro, ya estoy. Eh, Muchas gracias, Analía, por la sesión del día de hoy. Gracias también por compartir el enlace para la página con el material. Ahorita damos la palabra a Isaac, que levantó la mano. Nada más rapidísimo les recuerdo para quienes están acá, que les dejé un formulario en el chat para que pongan su nombre y correo, donde se les hará llegar la constancia de participación del curso. Se las llegará al final. De cada sesión compartiré una para que la estén llenando. Así que bueno, ya dejé ahí el formulario. Sí, Isaac, ¿querías comentar algo? Tengo una duda sobre eh, algo que me surgió mientras estaba escuchando esta magnífica exposición y tiene que ver con el texto de Josefo, su vida, porque, bueno, me hizo pensar, entonces, ¿podríamos considerarla una autobiografía o no la podríamos considerar así? Por esto que comentaba de la parte histórica. Y por otro lado, eh, se trataría del único texto completo de corte autobiográfico, porque usted mencionó eh, algunos precursores y fragmentos autobiográficos en otras obras, pero no una obra completa que haya sobrevivido. Y alguna vez llegué a leer que la obra de José fuera la única de ese tipo en la antigüedad que nos había llegado. Entonces, son las únicas dudas que tengo. Muchas gracias. bueno, no, no, gracias Isaac, te respondo rápido por cuestiones de tiempo, pero después si querés lo podemos charlar en otro momento. Eh, el género autobiográfico yo no lo trato porque tiene otras particularidades, es lo primero que aclaro. ¿Por qué? Porque hay un autor que se llama Georg Mischt, que te lo pongo acá en el chat. Mischt, si te interesa, es el autor que escribe un libro sobre la autobiografía en la antigüedad. Y en principio, lo que se postula para la antigüedad es que, previo, por ejemplo, a Flavio Josefo, es que lo que hay son experimentos autobiográficos. Yo hace unos años tuve un proyecto de investigación sobre esta cuestión en la Universidad del Salvador y trabajábamos justamente estos esbozos previos al siglo I después de Cristo de eh, autobiografía. Tenemos por ahí las epístolas ex ponto de Ovidio, donde habla de cosas de su vida. Tenemos a César que nos cuenta sus campañas militares. Tenemos varios relatos poéticos que aparece el yo. Pero efectivamente no parece haber en la antigüedad lo que después en una obra como la de San Agustín, con San Agustín se dice que es el inicio de la autobiografía, entonces no parece haber algo orgánico, pensado como autobiográfico. Ahora, entonces, eso es lo que dice la teoría, ¿sí? Que recién con San Agustín, la antigüedad tiene autobiografía. Tiene otros nombres, porque son las confesiones, las memorias, géneros que ni siquiera se llaman autobiografía. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo creo que sí, que Flavio Josefo es autobiográfico. Lo que pasa es similar a lo que yo dije con Plutarco. No está el nombre del género. Los autores escriben algo parecido a escribir sobre ellos mismos, sobre sus vidas, pero no son conscientes de inscribirse en una tradición porque no la hay. Entonces, la cuestión para mí va por ahí. Si vos lees la teoría sobre autobiografía antigua, lo que te va a decir es, no, hasta San Agustín mínimo y con dudas, no hay autobiografía. Así que espero haberte respondido, es mínimo para no atrasarnos tanto, pero por ahí iría la respuesta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, perdonen, hoy nos pasamos unos minutitos porque empezamos un cachitín más tarde con las presentaciones y todo, pero bueno, prometo que la próxima me ciño el tiempo. No, no hay ningún problema. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la sesión, muy interesante. Y bueno, a todos los y las asistentes, muchas gracias. Por favor, en 8 días nos vemos por acá para continuar con la segunda sesión del curso. Muchas gracias. Que tengan Hasta una luego, ¿eh? excelente tarde. Nos Chau, vemos. chau. Sí, hasta luego.